Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también en aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 29 de octubre, se acabó octubre, el 10º mes del año 2015. El programa es el número 1119. Esas veces he estado aquí sentado. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Estamos hablando del libro La nueva vida de Eckhart Tolle. Vamos a hablar hoy de las adicciones. ¿Qué será eso? La vida de la mayoría de las personas está atestada de cosas materiales, cosas por hacer, cosas en que pensar, decisiones que tomar. Sus mentes están atestadas de pensamientos que se suceden uno tras otro sin parar. Esa es la dimensión de la conciencia del objeto, la cual constituye la realidad predominante de muchas personas y es la causante de tanto desequilibrio. A fin de que la cordura reine nuevamente en nuestro planeta, debemos equilibrar la conciencia del objeto con la conciencia del espacio. El surgimiento de la conciencia del espacio es la etapa siguiente en la evolución de la humanidad. Tener conciencia del espacio significa que además de tener conciencia de las cosas, hay un estado de alerta subyacente. Ese estado de alerta implica que no solamente somos conscientes de las cosas, sino también del hecho de ser conscientes. Es eso que percibimos como una quietud despierta en el fondo mientras las cosas suceden en el primer plano. Es una dimensión que está presente en todos nosotros, pero que pasa inadvertida para la mayoría de las personas. La conciencia del espacio representa no solamente la liberación del ego, sino también del materialismo y de la materialidad. Es la dimensión espiritual la única capaz de imprimir trascendencia y un verdadero significado a este mundo. La razón verdadera por la cual nos molestamos ante una situación, una persona o un suceso, no está en la persona, la situación o el suceso, sino en haber perdido la perspectiva verdadera que solamente el espacio nos puede proporcionar. Quedamos atrapados en la conciencia del objeto y perdemos de vista el espacio interior atemporal de la conciencia misma. Cuando utilizamos como guía la frase «esto también pasará», recuperamos la conciencia de esa dimensión interior. Caer bajo el pensamiento para elevarnos por encima de él. Es un título, vea. Vamos a desarrollarlo. Cuando estamos muy cansados, generalmente entramos en un estado de mayor reposo y tranquilidad de lo normal. Esto se debe a que los pensamientos se aquietan y dejamos de recordar ese yo problemático fabricado por la mente. Avanzamos hacia el sueño. El alcohol y ciertas drogas nos hacen sentir más relajados, despreocupados y quizás más llenos de vida durante un tiempo. Podemos comenzar a cantar y a bailar, manifestando esas expresiones características de la alegría de vivir desde tiempos remotos. Al aligerarse el peso de la mente, podemos vislumbrar la alegría de ser. Quizás esta es la razón por la cual se habla de bebidas espirituosas. Pero el precio es elevado, la inconsciencia. En lugar de elevarnos por encima del pensamiento, caemos por debajo de él. Con unos tragos de más retrocedemos al reino vegetal. La conciencia del espacio no tiene nada que ver con las lagunas mentales, aunque los dos estados tienen en común el hecho de estar más allá del pensamiento, hay una diferencia fundamental entre los dos. En el primero nos elevamos por encima del pensamiento, mientras que en el segundo caemos por debajo de él. El uno es el paso siguiente en la evolución de la conciencia humana
y el otro es un retroceso hacia un estado del cual salimos hace millones de años. La televisión. ¡Uy! ¡Qué temita tan bueno! Ver televisión es la actividad del esparcimiento predilecta de millones de personas en el mundo entero. Al cumplir los 60 años, el estadounidense común habrá pasado 15 años de su vida delante de la pantalla del televisor y las cifras de otros países son semejantes. Para muchas personas, la televisión es relajante. Si observamos atentamente, nos damos cuenta de que mientras más tiempo mantenemos la atención enfocada en la pantalla, más se suspende la actividad del pensamiento y más tiempo pasamos viendo solamente la entrevista, el programa de juego, la comedia o hasta los comerciales sin generar un solo pensamiento. No solamente olvidamos por completo nuestros problemas, sino que nos liberamos de nosotros mismos transitoriamente. ¿Qué podría ser más relajante que eso? Entonces, ¿es la televisión un medio para crear espacio interior? Desafortunadamente, no es así. Si bien la mente suspende su actividad durante periodos prolongados de tiempo, se conecta con la actividad mental del programa de televisión, se conecta con la versión televisada de la mente colectiva y entra a pensar esos pensamientos. La mente está inactiva únicamente en el sentido de no generar sus propios pensamientos. Sin embargo, está absorbiendo continuamente los pensamientos y las imágenes provenientes de la pantalla. Esto induce una especie de estado de trance y mayor susceptibilidad, parecido al de la hipnosis. Es por eso que es ideal para manipular la opinión pública, como lo saben bien los políticos, los grupos de interés y los anunciantes. Es por eso que pagan millones de dólares para sorprendernos inermes en ese estado de receptividad. Buscan reemplazar nuestros pensamientos por los de ellos y por lo general lo logran. Así, mientras vemos televisión, la tendencia es a caer por debajo del pensamiento en lugar de elevarnos por encima de él. En esto, la televisión se parece al alcohol y a ciertas drogas. Si bien nos libera transitoriamente del yugo de la mente, el precio también es alto, la inconsciencia. Lo mismo que las drogas, la televisión tiene una cualidad adictiva grande. Tomamos el control para apagar el aparato y en lugar de hacerlo, comenzamos a pasar por todos los canales. Media hora o una hora después, todavía estamos viendo o recorriendo canales. Es como si el botón de apagado fuera el único que el dedo no logra oprimir. Continuamos pegados al aparato no porque algo interesante atrae nuestra atención, sino precisamente porque no hay nada interesante para ver. Una vez atrapados, mientras más trivial y más sin sentido, más adictiva se vuelve. Si fuera interesante y desafiara el intelecto, llevaría a la mente a pensar nuevamente, lo cual sería más consciente y preferible a un trance inducido por un aparato. Entonces las imágenes de la pantalla nos mantendrían totalmente cautiva nuestra atención. Debemos evitar los programas y los comerciales que nos agreden con una secuencia acelerada de imágenes que cambian cada 2 o 3 segundos o menos. El exceso de televisión, de esos programas en particular, es el causante en gran medida del trastorno del déficit de atención, una disfunción mental que afecta a millones de niños del mundo entero. Percibir sin nombrar. La mayoría de las personas tienen apenas una conciencia periférica del mundo que las rodea, especialmente cuando los alrededores son conocidos. La voz de su mente absorbe la mayor parte de su atención. Algunas personas se sienten más vivas cuando viajan y visitan lugares desconocidos o países extraños porque en ese momento su sentido de la percepción, de la experiencia, ocupa mayor parte de su conciencia que los pensamientos. Se tornan más presentes. Otras permanecen completamente poseídas por la voz de su mente aún en esos momentos. Sus juicios instantáneos distorsionan sus percepciones y experiencias. Es como si no hubieran salido de sus casas. El único que se desplaza es el cuerpo, mientras que ellas se quedan donde siempre han estado, dentro de sus cabezas.
Esta es la realidad de la mayoría de las personas. Tan pronto como perciben algo, el ego, ese ser fantasma, le da un nombre, lo interpreta, lo compara con otra cosa, lo acepta, lo rechaza o lo califica de bueno o de malo. La persona es prisionera de las formas de pensamiento, de la conciencia, del objeto. Tome algún objeto que tenga a la mano, un bolígrafo, una silla, una taza, y explórelo visualmente, es decir, mírelo con gran interés, casi con curiosidad. Evite los objetos con asociaciones personales fuertes que le recuerden el pasado, por ejemplo, el lugar donde lo adquirió, la persona de quien lo recibió. Evite también cualquier cosa que tenga letras encima, como un libro o un frasco, porque estimularía el pensamiento. Sin esforzarse, concentre toda su atención en cada uno de los detalles del objeto, manteniéndose en un estado de alerta pero relajado. En caso de que aflore algún pensamiento, no se deje arrastrar por él. No son los pensamientos los que le interesan, sino el acto mismo de percibir. Puede eliminar los pensamientos. Puede mirar sin que la voz de su mente comente, llegue a conclusiones, compare o trate de dilucidar algo. Después de un par de minutos, dirija su mirada a su alrededor, haciendo que su atención ilumine cada cosa sobre la cual se pose. Después lleve su atención a los sonidos que se producen a su alrededor. Escuche de la misma manera como observó los objetos. Algunos sonidos pueden ser naturales, el agua, el viento, los pájaros, mientras que otros son hechos por el hombre. Algunos son agradables, mientras que otros pueden ser desagradables. Sin embargo, no trate de diferenciar entre los buenos y los malos. Permita que cada sonido sea como es, sin interpretaciones. La clave nuevamente es el estado de alerta y atención. Cuando miramos y escuchamos de esta manera, tomamos conciencia de un sentido de calma sutil y quizás casi imperceptible en un principio. Algunas personas lo sienten como una quietud en el fondo, otras hablan de una sensación de paz. Cuando la conciencia no está completamente absorta en los pensamientos, parte de ella permanece en un estado original, informe y no condicionado. Ese es el espacio interior. ¿Quién es el experimentador? Lo que vemos, oímos, saboreamos, tocamos y olemos son, naturalmente, objetos de los sentidos. Son las cosas que experimentamos. Pero, ¿quién es el sujeto, el experimentador? Si usted en ese momento dice, bueno, pues claro que el experimentador soy yo, Pedro Pérez, contador de 45 años, divorciado, padre de 2 hijos, está equivocado. Pedro Pérez y todo aquello con lo cual se identifica el concepto mental de Pedro Pérez son los objetos de la experiencia, no el sujeto que tiene la experiencia. Son 3 los posibles ingredientes de toda experiencia: las percepciones sensoriales, los pensamientos o las imágenes mentales y las emociones. Son pensamientos. Pedro Pérez, contador de 45 años, divorciado, padre de 2 hijos y por tanto son parte de su experiencia en el momento en que pasan por su mente. Son pensamientos. Ellos y todo lo demás que usted pueda decir o pensar acerca de usted mismo son los objetos, no el sujeto. Son la experiencia, no el experimentador. Usted podría agregar miles de definiciones más acerca de lo que es usted y sin duda más acerca, aquí falta una preposición, ya no falta, de lo que usted es y sin duda alguna crecería la complejidad de su experiencia, pero no ese es el camino para descubrir al experimentador, el cual es anterior a todas las experiencias, pero sin el que no habría experiencia. Entonces, ¿quién es el experimentador? Usted. ¿Y quién es usted? La conciencia. ¿Y qué es conciencia? Esa pregunta no tiene respuesta porque tan pronto como se da una respuesta se la falsifica y se la convierte en otro objeto. La conciencia, cuyo nombre tradicional es espíritu, no se puede conocer en el sentido normal de la palabra y es inútil buscarla. Todo el conocimiento reside en el ámbito de la dualidad, sujeto y objeto, conocedor y conocido. La respiración
Alguien me mostró hace poco el prospecto anual de una organización espiritual grande. Al ojearlo me impresionó la gran diversidad de seminarios y talleres importantes. Me recordó el Smorgasbord. El Smorgasbord, uno de esos banquetes suecos donde puede uno elegir entre una enorme variedad de platos. La persona me preguntó si le podía recomendar uno o dos cursos. No sé, le respondí. Todos suenan muy interesantes, pero sí sé lo siguiente, añadí. Tome conciencia de su respiración tantas veces como le sea posible, cada vez que recuerde hacerlo. Hágalo durante un año y será un medio de transformación mucho más poderoso que asistir a todos esos seminarios. Y no vale nada. Al tomar conciencia de la respiración, apartamos nuestra atención de los pensamientos y creamos espacio. Es una forma de generar conciencia. Tome conciencia de su respiración. Note la sensación de respirar. Sienta cómo el aire entra y sale de su cuerpo. Note cómo se expanden y se contraen ligeramente el pecho y el abdomen al inhalar y al exhalar. Una respiración consciente basta para abrir algo de espacio en medio del tren interminable de pensamientos. Una respiración consciente varias veces al día es una manera excelente de traer espacio a la vida, aunque medite con la atención en la respiración durante 2 horas o más, como lo hacen algunas personas, solo necesitará tomar conciencia de una respiración. Las demás son recuerdos o anticipación, es decir, pensamientos. Respirar no es realmente algo que hagamos, sino algo que presenciamos mientras sucede. La respiración sucede espontáneamente. La inteligencia de nuestro cuerpo se encarga de ella. No hace falta esfuerzo alguno. Note también la breve pausa de la respiración, especialmente el punto quieto, al final de la exhalación antes de la siguiente inhalación. La respiración de muchas personas es superficial, contraria a lo que debería ser. Mientras más se toma conciencia de la respiración, más se restablece su profundidad natural. El hecho de que la respiración carezca de forma es una de las razones por las cuales tomar conciencia de ella es una forma muy eficaz de traer espacio a la vida, de generar conciencia. Es un objeto de meditación excelente, precisamente porque no es objeto y carece de forma. La otra razón es que la respiración es uno de los fenómenos más sutiles y aparentemente insignificantes. Usted podrá decidir si desea practicar o no la conciencia de la respiración como meditación formal. Sin embargo, la meditación formal no reemplaza la acción de crear la conciencia del espacio en la vida diaria. Ahora vienen las adicciones. Podría decirse que un comportamiento compulsivo de vieja data es una adicción, y la adicción vive dentro de nosotros casi como una entidad o una personalidad secundaria en un campo de energía que se apodera periódicamente de nosotros por completo. Hasta se apodera de nuestra mente, de la voz mental, la cual entonces se convierte en la voz de la adicción. Podría decir: hoy ha sido un día muy difícil, me merezco un premio. ¿Por qué negarme el único placer que me queda en la vida? Entonces, si estamos identificados con la voz interior a causa de nuestra inconsciencia, abrimos el refrigerador para atacar la torta de chocolate. En otros momentos, la adicción puede dejar por fuera a la mente de un todo y sin saber a qué horas nos vemos con un cigarrillo en la boca o un vaso de licor en la mano. ¿Cómo llegó esto a mi mano? La acción de sacar un cigarrillo de la cajetilla y encenderlo o de servir el trago ocurrió en medio de la inconsciencia total. Y la mayoría de los cigarrillos que uno se fuma son inconscientes. Si usted tiene un patrón de comportamiento compulsivo como fumar, comer en exceso, beber, ver televisión, internet o cualquier otro, haga lo siguiente. Cuando note que la urgencia de la adicción comienza a manifestarse, pare y respire conscientemente 3 veces. De esa manera se establece un estado de alerta. Deténgase durante unos minutos a observar la urgencia misma y a sentir ese campo de energía en su interior. Sienta conscientemente la necesidad física o mental de ingerir o consumir una determinada sustancia o el deseo de manifestar el comportamiento compulsivo.
Después respire conscientemente otras cuantas veces. Verá que la ansiedad desaparece, al menos transitoriamente. O quizás se dé cuenta de que el peso de la urgencia prevalece y no tiene otra salida que obedecer o manifestar el comportamiento nuevamente. La conciencia del cuerpo interior. Otra forma fácil pero muy eficaz de descubrir el espacio en la vida se relaciona estrechamente con la respiración. Verá que el sentir el flujo sutil del aire que entra y sale del cuerpo, lo mismo que el movimiento suave del pecho y el abdomen, toma también conciencia en el cuerpo interior. De esa forma podrá pasar su atención a esa sensación de vida difundida por todo el cuerpo. La mayoría de las personas viven tan distraídas como sus pensamientos, tan identificadas con la voz de la mente, que no logran sentir la corriente de vida que las anima. El hecho de no poder sentir la vida que anima el cuerpo físico, la vida que somos en esencia, es la mayor privación que nos puede suceder. Entonces comenzamos a buscar sustitutos no solamente para el estado natural de bienestar, sino también algo para sofocar la inquietud continua que nos atrapa cuando no estamos en contacto con la corriente vivificante siempre presente, pero ignorada. Algunos de los sustitutos son el estado de euforia producido por las drogas, el exceso de estímulos sensoriales como la música fuerte, las actividades peligrosas o el alto riesgo o una obsesión por el sexo. Hasta el drama de las relaciones sirve de reemplazo para esa sensación de vida. El disfraz más perseguido para tapar la inquietud subyacente es el de las relaciones íntimas. El hombre o la mujer que me hará feliz. Pero claro está que también es una de las desilusiones más frecuentes. Cuando la inquietud emerge nuevamente, la persona tiende a culpar a su pareja. Yo no. Respire 2 o 3 veces con plena conciencia. Trate de percibir la sutil corriente de vida que invade todo su cuerpo interior. Puede sentir su cuerpo desde adentro, por así decirlo. Deténgase brevemente en partes específicas de su cuerpo. Sienta las manos, los brazos, las piernas, los pies. Siente el abdomen, el pecho, el cuerpo, la cabeza. ¿Y los labios? Hay vida en ellos. Después tome conciencia nuevamente del cuerpo interior en su totalidad. Al principio puede hacerlo con los ojos cerrados y una vez que aprenda a sentir el cuerpo, abra los ojos, mire a su alrededor y continúe sintiendo el cuerpo simultáneamente. El espacio interior y el exterior. El cuerpo interior no es sólido, sino espacioso. No es la forma física, sino la vida que lo anima. Es la inteligencia creadora y la que sustenta el cuerpo, es la que coordina simultáneamente centenares de funciones diferentes de una complejidad tan extraordinaria que la mente humana puede comprender apenas una fracción infinitesimal, una milésima de segundo de la misma. Cuando tomamos conciencia de ella, lo que sucede realmente es que la inteligencia toma conciencia de sí misma. El cuerpo físico no es más que una interpretación equivocada de lo que somos. Es, en muchos sentidos, una versión a escala del macrocosmos del espacio exterior. Para darnos una idea de lo vasto que es el espacio entre los cuerpos celestes, consideremos lo siguiente. La luz viajando a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo, tarda poco más de un segundo en recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna. La luz del Sol toma cerca de 8 minutos en llegar a la Tierra. 8 minutos. La luz de nuestro vecino más cercano en el espacio es la estrella Próxima Centauro, es decir, el Sol más cercano al nuestro, viaja durante 4,5 años. 4,5 años antes de llegar a la Tierra. Así de vasto es el espacio que nos rodea. Y después está el espacio intergaláctico, cuya inmensidad escapa a nuestra comprensión. La luz de la galaxia más cercana a la nuestra, Andrómeda, tarda 4 millones de años en llegar.
2.400.000 años. ¿No es verdaderamente asombroso que nuestro cuerpo sea tan espacioso como el universo? Así el cuerpo físico que es forma se revela esencialmente informe cuando profundizamos en él. Se convierte en la puerta de entrada hacia el espacio interior. Aunque el espacio interior carece de forma, está íntimamente vivo. Ese espacio vacío es la vida en toda su plenitud, la fuente no manifiesta de la cual fluyen todas las manifestaciones. El vocablo tradicional para designar esa fuente es Dios. Los pensamientos y las palabras pertenecen al mundo de la forma, no pueden expresar lo informe. Lo que sucede realmente es que la conciencia que se presenta como un cuerpo está tomando conciencia de sí misma. Cuando dejamos de confundir lo que somos con una forma transitoria del yo, entonces la dimensión de lo infinito y eterno, Dios, se puede expresar a través de mí y guiarme. También nos independiza de la forma, la conciencia de los vacíos. En el transcurso de la vida, del día, vemos y oímos toda una serie de cosas cambiantes que suceden una tras otra. Cuando nos percatamos por primera vez de estar viendo algo u oyendo un sonido, antes de que la mente le asigne un nombre o lo interprete, generalmente hay un vacío de atención intensa en el cual ocurre la percepción. Ese es el espacio interior. La duración de ese vacío varía de una persona a otra. Es fácil pasarla por alto porque en muchos casos son brechas extremadamente breves, quizás de un segundo o menos. Lo que sucede es lo siguiente: cuando se produce una imagen o un sonido nuevo, hay una interrupción breve en el torrente habitual de pensamientos en el primer momento de la percepción. La conciencia se aparta del pensamiento porque se la necesita para detectar una percepción. Una imagen o un sonido muy extraño pueden dejarnos mudos, incluso en nuestro interior, es decir, que provoca un vacío más largo. La frecuencia y la duración de esos espacios determinan nuestra capacidad para disfrutar de la vida, para sentir la conexión interior con otros seres humanos y con la naturaleza. Cuando tomamos conciencia de estos vacíos, a medida que se producen naturalmente, poco a poco se prolongan y experimentamos con más frecuencia la alegría de percibir sin la interferencia del pensamiento. Entonces el mundo se nos presenta renovado, alegre, vivaz. Mientras más percibimos al mundo a través de la pantalla mental de la abstracción y la conceptualización, más inerte y desabrido se torna. Eckhart Tolle, una nueva vida. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy varias veces: me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Y también digan varias veces: yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana, si sale el sol, será viernes. Seguramente sale el sol, tranquilos. Hablaremos de todo un poco, es decir, hablaremos de cultura general. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de rabia, de aburrición, de fracaso, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Por favor, cuando entren a mi canal, chulen, me gusta y suscriptores. En la casilla suscriptores solo se puede marcar una sola vez por computador. Pero háganle, de pronto pasa algo. Me gusta, suscriptores. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo, nada del mundo. Se me había olvidado contarles que
hemos decidido reunirnos los primeros sábados de cada mes a la 1 de la tarde, perdón, a las 2 de la tarde, en el centro comercial Premium Plaza, zona de comidas. Premium Plaza, zona de comidas. Hasta mañana.